Bien, vamos a presentar el tema croquisado y vamos a posteriormente presentar la práctica de realización de planos, ¿sí? Bueno, nosotros cuando planteamos la variante de realizar un croquisado, justamente la idea es hacer un dibujo preliminar, ¿sí? Una representación gráfica clara, precisa, a mano, hecha sin más recursos que el mismo papel, puede ser un papel cuadriculado que va a favorecer tener ciertas referencias y va a estar hecho simplemente a mano, con un lápiz, una goma, eventualmente para corregir algunos detalles, y no más que eso, ¿sí? Como vemos acá, vemos un croquisado de tres vistas, ¿sí? En este caso tres vistas fundamentales. Acá vemos un croquisado de una vista superior y un corte, ¿sí? Bueno, la técnica del croquisado se usa mucho en diseños preliminares, cuando alguien quiere dar una explicación rápida de un concepto que está desarrollando, ¿sí? En la etapa creativa es muy utilizado el croquisado, cuando uno está haciendo un diseño, un desarrollo nuevo, eh, antes de que ese desarrollo evolucione con las primeras ideas, lo más práctico es transformar esas ideas en dibujos. Ahora, esos dibujos convienen que sean hechos a mano, justamente con la técnica de croquisado, para que esa idea vaya fluyendo rápidamente, se puede ir corrigiendo, uno va entendiendo lo que está pensando, esas ideas que tiene las va transformando en un dibujo. Obviamente que eso tiene un proceso, después se va llevando a nivel prototipo, y a medida que ese proyecto va avanzando, obviamente que después los dibujos van a estar formalizados y van a estar realizados con las técnicas del dibujo técnico ya, eh, digamos, hechas con, bueno, nosotros vamos a trabajar con escuadras, con elementos de dibujo, pero obviamente hoy en día se trabaja con elementos con software, ¿no? Cualquiera de los software conocidos de diseño asistido por computadora. Pero bien, el tema es que la técnica de dibujo a mano es importante y es utilizada y va a seguir siendo utilizada por más que evolucionen los software de dibujo. Es algo que no podemos evitarlo, ¿no? Bueno, también cuando uno hace relevamientos en obras, ¿sí? Donde es muy común que vaya con, hoy en día, obviamente que los celulares con las cámaras de fotos en los relevamientos ayudan mucho, pero es muy útil el croquisado, relevar una planta en donde hay que corregir algo, tomar nota rápidamente, hacer un croquis, ya sea de un layout de planta, de una pieza que se ha roto, de ciertos detalles que conviene anotar y graficar. El croquisado es muy utilizado. Vamos a ver otros dibujos hechos en la variante del croquisado. Bueno, acá tenemos una perspectiva isométrica, ¿sí? Una vista, el corte que está hecho en esta posición, ¿sí? Un corte a lo largo de todo ese eje longitudinal de la pieza, ¿sí? Bueno, y lo que podemos aclarar es que el croquis no está sí sujeto a formalidades, ¿sí? Acá la perspectiva está así, de hecho está con las reglas de la isometría, pero bueno, vemos acá que tenemos una vista A, tenemos el corte sin indicarlo a lo mejor en la vista A, ¿sí? En definitiva, no tenemos que seguir todas las reglas estrictas que nos dio el dibujo técnico para realizar un croquis. Cuando este croquis vaya a nivel plano, ahí sí, en el nivel plano, obviamente, y si ese es el camino de ir de un croquis a un nivel plano, en el nivel plano vamos a tener todos los requisitos y las formalidades del dibujo técnico. Ahora yo puedo tomarme ciertas licencias cuando realizo la variante de un croquis, ¿sí? Acá tenemos más ejemplos, por ejemplo, un corte vista, una vista, ¿sí? Otra perspectiva, ¿sí? Algo importante, acá se comenta en el texto, el tema de la escala. Nosotros después hemos visto la temática escalas, ¿sí? Y cuando dibujamos los planos sabemos que tenemos que elegir una escala. Obviamente un plano podrá tener más de una escala, hemos hablado de los detalles, pero bueno, en el croquisado no vamos a trabajar, justamente al ser un dibujo aproximado, no vamos a trabajar con escalas. ¿Sí? Tenemos que guardar proporción porque si yo hago un croquis y no lo hago proporcionado, en lugar de ayudarme, posiblemente hasta me confunda, ¿sí? Entonces, en los croquis podemos usar todos los recursos del dibujo técnico, no las formalidades del dibujo técnico, y es importante, sí,
dibujar, no con escalas, pero sí con proporciones. Bueno, ahora sí vamos a presentar la práctica. A este nivel al que hemos llegado, después de haber visto todos estos recursos, de haber visto escalas, aparte de todos los recursos, los formatos, ya estamos en condiciones de empezar a dibujar planos, ¿sí? Específicamente planos de fabricación de piezas individuales, y vamos a empezar con estas tres piezas, por separado, la pieza 1, por otro lado la pieza 2, ¿sí? Y por otro lado la pieza 3. De estas tres piezas contamos con, bueno, una perspectiva isométrica para cada uno, con las cotas correspondientes de cada pieza. Nosotros contamos con estas piezas en su variante de impresión 3D. Cuando hacemos las clases presenciales, obviamente esas piezas van a poder estar en contacto con ustedes. En caso de no poder contar como ahora con las clases presenciales, nos tenemos que limitar a poder interpretar las perspectivas con las cotas. Obviamente cualquier duda que se presente la pueden consultar y bueno, en este caso, en mi caso, les voy a evacuar cualquier duda que tengan de interpretación de las perspectivas. Pero hagamos de cuenta, y en la práctica, insisto, en la práctica donde sí tenemos presencialidad, lo hacemos de esta forma, con la variante esta del dibujo en perspectiva, y aparte con la variante de tener la pieza en la mano, poder verla en todas sus dimensiones, ¿sí? Bueno, la idea de esto va a ser, la idea definitiva, el objetivo definitivo va a ser realizar el mejor plano de fabricación para cada una de estas tres piezas. Así como en la última clase hicimos planos de fabricación para piezas sencillas, de esa primera tanda de ejercicios, ahora lo vamos a incrementar un poco la dificultad con estas tres piezas. Ahora bien, antes de llegar al plano de fabricación, lo que yo les voy a pedir en esta semana siguiente va a ser algo intermedio, que es hacer el croquisado, ¿sí? Y acá ponemos un ejemplo, tenemos una pieza de ejemplo, como hablamos siempre, esto asimilaría a la perspectiva con todos los datos que me da la perspectiva, en este caso de las que yo le estoy mostrando acá, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo de una pieza en perspectiva donde yo les pido a ustedes que hagan el mejor plano posible de esa pieza, pero por ahora croquisado, ¿sí? Entonces, para esta pieza ustedes determinan que una vista superior con un corte A, como el que está indicado acá, una sección A, ¿sí? Y una vista de frente con un corte parcial, sería el mejor plano para esta pieza. En esta etapa, lo que vamos a hacer es el croquisado de ese mejor plano para la pieza, ¿sí? ¿El objetivo cuál va a ser? Bueno, el objetivo va a ser que ustedes hagan el croquisado de los mejores planos posibles para la pieza 1, para la pieza 2 y para la pieza 3, una vez que acá está, ¿sí? Entonces ustedes van a tener la pieza 1, van a realizar el mejor plano posible croquisado para esa pieza 1, con lo cual no tienen que hacer ningún formato, tomen una hoja cuadriculada, ¿sí? Hagan en forma proporcionada, por ejemplo, no sé, estoy diciendo una cosa, una vista, no sé, de frente, un corte indicado en esa vista de frente, un corte transversal indicado en esa vista de frente, lo que ustedes consideren el mejor plano posible. Coloquen las cotas, ¿sí? Esto va a estar dibujado en croquisado, en forma proporcionada, sin escalas, sin mayor lujo de detalle, pero háganlo proporcionado y que yo pueda entender lo que ustedes dibujaron, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer el mejor plano posible croquisado para la pieza 1, lo mismo para la pieza 2 y lo mismo para la pieza 3, ¿sí? Insisto, acá les estoy dando lo que sería el ejemplo, ¿sí? Les estoy pidiendo esto, si para esta pieza ustedes consideran que una vista de frente con un corte parcial, una vista superior y una sección A, que acá la están mostrando, hay que agregarle también las cotas, acá no están agregadas. Si ustedes consideran que ese va a ser el mejor plano posible croquisado, lo mismo hagan para la pieza 1, para la pieza 2 y para la pieza 3, ¿sí? Bueno, entonces la idea es que ustedes hagan estos croquis de estos futuros planos para estas tres piezas, me los envíen a mí en la semana. Una vez que yo apruebo ese croquis, recién ahí pasaríamos a resolver, a realizar los planos correspondientes. Insisto, no simplemente ahora les estoy pidiendo los croquis. Después, una vez que yo se los apruebo, ahí sí vamos a la formalidad, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar en formatos A4, en formatos A3, ¿sí?
Con estas piezas va a ser suficiente, si una pieza se adapta a un formato A4, será en un formato A4, y si no, en un formato A3. Para realizar los formatos ya sabemos las medidas. Ahí nos vamos a valer de papel cuadriculado, vamos a dibujar, sí, en ese caso cuando ya lleguemos a los planos, dibujaremos con regla, con todos los elementos de dibujo. Si es un formato A4, con un bloque A4 va a ser suficiente. Ahora, para hacer un formato A3, lo que les recomiendo son los cuadernillos doble oficio cuadriculados, como ven acá en la foto, ¿sí? Esos cuadernillos se despliegan, acá lo tienen desplegado, y en este tamaño doble oficio desplegado, al ser doble oficio todavía es mucho mayor, es un poco mayor a lo que es un formato 3 de 420 por 297. Con lo cual acá les va a sobrar en altura, esto es mucho más que 297, doble oficio, y acá este cuadernillo desplegado va a ser mucho más que 420 todavía. O sea que todavía, si consiguen estas hojas, para un formato A3 todavía les sobra márgenes en los cuatro bordes, ¿sí? Estos bloques, estos cuadernillos de doble oficio vienen en bloques de 5 hojas. En el caso de que no los pueda conseguir, cuando tengamos que hacer planos A3, bueno, en todo caso toman 2 hojas A4, las pegan por la parte de atrás y lo podemos resolver de esa forma. Pero la idea va a ser trabajar después en planos de formato A4 y formato A3. Bueno, por ahora todavía no llegamos a ese nivel, simplemente se los anticipo. Por ahora lo que vamos a hacer entonces son los croquis de los mejores planos posibles para la pieza 1, la pieza 2 y la pieza 3. Este es el ejemplo, ¿sí? Y estas son las 3 piezas que les quedan para trabajar en esta semana entrante. Bueno, por ahora dejamos acá y después seguiremos con el trabajo, una vez aprobados estos croquis, de la realización de los planos.